24 horas. Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Nos pueden matar, son parte de los registros de las voces de niños de 4 y 8 años, quienes se encontraron en medio de una encerrona y balacera que ocurrió en la Costanera Norte. Su padre intenta calmarlos en medio del caos. Su madre, que también iba en el auto y grabó el video, cuenta que ya tenían un protocolo para encerronas y que sus hijos han sufrido de pesadillas. Sí. Papi, vámonos. Sí, nos vámonos, tranquilo. ¿Pueden matar? Tranquilo. Los audios de estos pequeños son conmovedores. Están asustados y tienen miedo. Son testigos de una encerrona este domingo en la Costanera Norte, en la salida a Santa María, cuando faltaban un par de minutos para las 9 de la noche. Tranquilo, mi amor. ¡Llama a la policía! ¡Papi, llama a la policía! Sí, tranquilo. Respecto al video que viralicé ayer de mi familia viviendo una encerrona en Costanera Norte, solamente contarles que ellos efectivamente tienen una especie de plan Daisy para poder reaccionar en este tipo de ocasiones. Obviamente eso ayudó a la templanza que pudimos ver ayer en mi papá. Un niño de 8 y 4 años y otra de 4 años ven su salud mental alterada con este tipo de hechos. Efectivamente ellos tuvieron pesadillas anoche, hoy día en la mañana pedían no irse por túneles. Su papá trata de tranquilizarlos y huir. Unos metros más adelante, al menos 8 delincuentes realizan una encerrona a punta de disparos. ¡Están tirando balazos! Uno de ellos la apuntó directamente a la cabeza, sin embargo se agachó y afortunadamente luego pudo constatar que había habido un balazo que le pegó exactamente al frente donde ella venía sentada. ¿Qué están disparando? ¡Hay más saltadores, papi! ¡Rápido! ¡Llámalo! Y mientras los niños y todos los que transitan por la autopista siguen asustados y atrapados, los ladrones huyen a pie y dejan tirada la camioneta en la que se trasladaban, que también era robada. El vehículo que intentaron robar termina chocado y con impactos de bala. Deben haber sido unos 8 o 10 disparos más o menos. Estábamos refugiados y estaban los balazos, todos los autos se empezaron a meter, digamos, reversa, a darse la vuelta, a irse contra el tránsito. Y justo llegaron 2 personas que nos ayudaron, se pusieron al lado y nos dijeron rápido, corran, súbanse al auto. ¡Papi, ya me quiero alejar de aquí! ¿Llamaste a la policía? Sí, mi amor, lo estoy haciendo. ¡Llámalo! Mi amor, no se fueron, ya se fueron. El padre respira más aliviado, se percata que los delincuentes ya huyeron, pero sus hijos han vivido una experiencia que ningún niño ni adulto debiese experimentar. Nos hicieron muchas preguntas con respecto a lo que hace la policía y qué es lo que está pasando y por qué los malos disparan y que efectivamente el miedo de que se puedan morir. A los 2 los acosté, los 2 me pidieron que los abrazara en la noche. Menos mal, gracias a Dios no pasó nada. No pasó nada, estábamos bien preparados, habíamos entrenado, habíamos pensado en que este tipo de situaciones podían ocurrir y qué es lo que teníamos que hacer, y yo creo que eso como que funcionó. Tranquilo, mi amor. Esto es un evento traumático. Lo peor que podríamos hacer es hacer de cuenta que esto no pasó y pasar la página rápido, ¿no? No son pocos los padres que han sufrido estas situaciones. El caso más emblemático fue el de la pequeña Tamara Moya, a la cual su madre no pudo sacar antes que el delincuente le disparara sin provocación ni misericordia alguna. Por eso quienes han sufrido o temen sufrir encerronas ya conversan este tema en familia. Es una pena tener que hablarlo, la verdad, pero le hemos dicho que lo primero que tienen que hacer es tratar de soltarse los cinturones de seguridad y salir del auto lo más rápido posible. Mi única protección, yo ando con un gas pimienta en mi auto. Si es legal o no legal, me importa un comino. Pero yo siempre ando sola con mi niñita. No importa el auto, no importa la billetera, no importa. Ustedes hacen lo que la mamá les dice y si hay que desabrocharse y bajarse rápido, nos bajamos. Papi, vámonos.
Esta encerrona terminó con una pareja bajada a punta de balazos de su auto, con conductores dando marcha atrás y tirándose contra el tránsito. Quizás sean ellos los más dañados con esta violencia. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, este es un delito que lo estamos viendo muy frecuentemente y es uno de los delitos que provoca más temor en la gente. Solo 5 comunas de la región metropolitana no han sufrido encerronas entre 2020 y 2022. Claro, es parte de la realidad de este tipo de delitos que, como decimos, cada vez son más violentos y que ocurren con frecuencia en las autopistas concesionadas. Claudio Arevalo nos cuenta más. La escena es caótica, autos que retroceden, otros que intentan en pocos metros girarse para escapar. Vi gente bajarse de los autos corriendo, o sea, para arrancar de ahí. Lo ocurrido este domingo en la autopista Costanera Norte es un número más que se agrega a la cifra de 1.531 casos de encerrona ocurridas entre enero del 2020 y marzo del 2022, según Fiscalía Nacional. Un hecho delictivo cada vez más violento y como se aprecia en las imágenes, sin respetar lugar ni horario. Junto al coronel en retiro de Carabineros y analista criminal Óscar Figueroa recorrimos parte de las autopistas que cruza la región metropolitana. Según las cifras del último informe del Ministerio Público, un 30% de las encerronas se cometen en vías observadas, es decir, con cámaras de televigilancia, como estas rutas concesionadas. ¿Por qué se ocupa la autopista? Primero porque es como un tubo en el fondo, entonces permite poco capacidad de arrancarse del lugar, que la gente puedan huir. Pero lo que pasó ayer específicamente fue en un horario que habitualmente no se cometen estos delitos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se comete este delito con tanta congestión, es complejo primero para el delincuente que no va a poder llevarse el vehículo, que hay una congestión vehicular. Efectivamente, según estadísticas de Fiscalía, el horario que concentra la mayor cantidad de encerronas este 2022 va desde las 10 de la noche hasta casi las 2 de la mañana. Asimismo, los puntos críticos de la región metropolitana se concentran en comunas como Maipú, San Bernardo y Santiago, siendo Vespucio Norte y Vespucio Sur las autopistas más afectadas. Acá tenemos un lugar que podríamos llamar quizás un lugar trampa. En donde acá hay que estar atento, ¿no? Siempre en los tréboles, en las salidas. ¿Por qué? Porque aquí se disminuye el ancho de la calzada. Claro, por lo cual, aquí hay una pista, ¿no? Claro, aquí hay una pista y eventualmente un vehículo que se te ponga adelante y otro detrás te deja que no puedes arrancar. Cuando no hay tanto congestión y el vehículo adelante empieza a detenerse... Es una situación que es anormal, es atípica y podría ser sospechosa en el sentido de que si se empieza a detener un vehículo adelante de uno y uno ve por el parabrisas que no hay otro vehículo más adelante, puede ser, y quizás atrás uno muy cerca, puede ser víctima del delito de encerrona. Después del shock inmediato de ser víctima y testigo de estos delitos violentos, queda también el trauma de lo vivido. Existe actualmente una demanda colectiva en proceso a raíz de las múltiples encerronas en autopistas de la región metropolitana. Apuntan a estas concesionarias, pero también al Estado y Carabineros. La verdad, la normativa pertinente establece que se tiene que entregar un servicio con estándares de calidad, con estándares técnicos, se debe prestar con absoluta normalidad, de manera ininterrumpida, de forma continua. ¿Ya? Y ese es el propósito de haber concesionado la autopista. Eso está en el manual de carretera, o sea, la idea es entregar un servicio con estándares de seguridad. No hubo presencia de nadie en la autopista, bueno, Carabineros tampoco y la verdad es que nada, terrible. La Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, COPSA, que tiene entre otros socios a Costanera Norte, donde ocurrió el hecho, comunicó en una declaración pública que actualmente son parte de una mesa conjunta para mejorar, entre otras cosas, los delitos contra automovilistas y que se están aumentando iluminación, cámaras y detectores de patentes, además de entregar acceso a Carabineros para monitoreo de cámaras. Creemos que el compromiso es conjunto, tanto privados como el Estado debemos coordinarnos y trabajar para poder mostrar resultados en más breve plazo.
Alhué, María Pinto, San José de Maipo, Pirque y Paine, solo estas 5 comunas de la región metropolitana no han sufrido encerronas entre el 2020 y 2022. Más de 15 de estos hechos delictuales cada día, en un escenario que ya ha movilizado al gobierno a fortalecer el plan anti-encerronas con más patrullaje aéreo y efectivos policiales. Javi, ¿para qué estás tirando balazo, weón? Ahora. Bueno, precisamente a esta hora, 3 comunas están presentando el plan anti-encerronas para enfrentar los delitos y fortalecer la seguridad para los vecinos. Ángela Mejía con nosotros tiene los detalles. Ángela, ¿qué tal? ¿Qué tal, Iván, Connie? Muy buenas noches. Claro, tú lo decías, 3 comunas del sector oriente de la región metropolitana están presentando este plan anti-encerronas. Se trata de las comunas Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Yo los quiero dejar de inmediato con la imagen en vivo de parte de lo que es el equipo que va a estar desplegado de este plan anti-encerronas, que tiene el fin de inhibir la comisión de estos delitos. Consiste en poner patrullajes exclusivos de seguridad ciudadana en las entradas y salidas de las autopistas Costanera Norte, Avenida Kennedy y Vespucio Oriente, con el fin de lograr, como yo les comentaba, disuadir estos delitos y, por supuesto, otorgar mayor seguridad a los vecinos. Serán 12 móviles de seguridad ciudadana en 21 puntos estratégicos que van a ser en función de los delitos que se van cometiendo en las autopistas, donde ya se han identificado la mayor cantidad de delitos. También se considera pórticos lectores de patentes que van a entregar información permanente al servicio de encargo y búsqueda de vehículos rodeados de carabineros, de los autos que se desplazan por las autopistas, y en los próximos meses, al menos en la comuna de Las Condes, se van a sumar 26 pórticos. En medio de este anuncio, los alcaldes hicieron un emplazamiento al gobierno. Ellos señalan que ya son exactamente 6 meses donde se han registrado más de 5.000 encerronas y que el único responsable es el gobierno. No puede ser, señalaban, que en un día ocurran más de 20 intentos de encerronas y que no se vea qué está haciendo el gobierno. Llamaban y consultaban precisamente qué era el foco del gobierno en este momento, cuando debería ser seguridad. Los ediles comunales señalaban también que el gobierno no le está colocando foco precisamente a esto, que es lo más grave, la delincuencia. Revisemos parte de esas declaraciones que entregaron los ediles comunales en este anuncio del plan anti-encerronas. En los últimos 6 meses, solo en la región metropolitana, hemos sufrido más de 5.700 encerronas, es decir, 28 robos de autos con este nivel de violencia por día. Aun cuando el gobierno quiere traspasar la responsabilidad de la seguridad de las autopistas en las concesionarias, la verdad es que el único responsable de la seguridad de todos los chilenos es el gobierno. Bien, parte entonces de las declaraciones que entregaban los ediles comunales en este anuncio de plan anti-encerronas, un plan anunciado por 3 comunas del sector oriente, ya los mencionaba entonces, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, y que en el fondo lo que busca es lograr inhibir la comisión de estos delitos, de estas encerronas. 12 móviles de seguridad ciudadana entonces que van a estar en 21 puntos estratégicos en función de los delitos que se realizan en las autopistas. Atento, por supuesto, a la implementación de estas medidas y los eventuales efectos que tengan para disminuir este tipo de delitos que genera tanta inquietud en la ciudadanía. Buenas noches. Muy buenas noches. Crecimos, pero no tanto. La economía chilena registró en junio su desempeño más débil de los últimos 16 meses, al expandirse un 3,7%. Pese al difícil panorama, el presidente Boric garantizó que el sueldo mínimo llegará a los 500.000 pesos al final de su mandato. La economía chilena comienza a transitar a una menor velocidad, lo confirmó el Banco Central al publicar el IMASEC de junio, un 3,7%, que si bien estuvo dentro de lo esperado, para el gobierno confirma un ajuste donde comenzaremos a ver cifras de crecimiento a la baja. Las cifras del IMASEC de junio son cifras de un ajuste bastante moderado, así que seguimos en una trayectoria de ajuste gradual. Es posible que ese ajuste se intensifique en el próximo par de meses. Mal le fue a la minería, a la industria manufacturera y al comercio. Fue el sector de los servicios el único que empujó el carro de la economía durante el 6º mes del año. Para los expertos, la cifra marca el inicio de la desaceleración. Es que la economía tuvo su peor desempeño de los últimos 16 meses, dejando atrás el fuerte impulso que tuvieron los 3 retiros de ahorros desde las AFP en el consumo de las familias chilenas. Eso significa que en el segundo semestre del año
el crecimiento va a ser negativo. Y de acuerdo a las proyecciones del Banco Central, la economía va a caer hasta 1% el próximo año. Por lo tanto, de aquí en adelante es muy probable que empecemos a ver cifras negativas como consecuencia no solo de las altas bases de comparación, sino que también porque los fundamentos del consumo y de la inversión se están debilitando. Se debilitan también las ventas del comercio, de hecho cayeron un 5,9% en junio, una tendencia que desde el gremio que agrupa al retail advierten que continuará en los meses siguientes. Ahora esperamos que el sector comercio profundice aún más sus caídas durante la segunda mitad del año, dadas las altas bases de comparación que vamos a enfrentar, junto con una evidente desaceleración del consumo que hemos visto en los últimos meses. Menor crecimiento que puede golpear la recuperación del empleo. El complejo momento económico fue reconocido por el presidente Gabriel Boric, quien garantizó que se mantiene inalterable el compromiso de subir el sueldo mínimo hasta los 500.000 pesos al final de su mandato. Este año y el próximo las condiciones de la economía van a ser duras. Por lo tanto, todos estos factores nosotros tenemos que considerarlos a la hora de tomar decisiones de estas características. Nosotros mantenemos nuestro compromiso como gobierno de que durante nuestro periodo el salario mínimo va a alcanzar los 500.000 pesos. Y para eso vamos a necesitar la colaboración, como lo hemos tenido en este primer año, de trabajadores y empleadores. Sueldo mínimo que llegó a los 400.000 pesos este lunes para 1 millón de trabajadores, tras el acuerdo que alcanzaron el gobierno, la CUT y las pymes. Frontera global. Las imágenes de los atentados del 11 de septiembre. ¿Por qué los estamos mirando? Porque la persona que hoy murió, que hoy día se anunció su muerte, fue uno de los cerebros de los atentados del 11 de septiembre y el sucesor de Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri, fue abatido por Estados Unidos en un bombardeo en Afganistán durante este fin de semana. Para conocer todos los detalles, saludamos a Andrea Aguilar, nuestra periodista del área internacional. Andrea, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Sí, tú te referías justamente a estas imágenes que son claves para entender quién murió hoy. Y más que hoy, recordemos que esto sucede prácticamente el día sábado, en horas de la noche. A las 9 de la noche, horas de Afganistán, se da este ataque con un dron no tripulado. Y aparte de esto, era una orden que ya había autorizado el presidente Joe Biden desde el día jueves. Él acaba de comparecer ante los medios de comunicación, hace un par de minutos daba una declaración en donde decía que prácticamente con esto se cierra el ciclo de Al Qaeda. Decía también que se le da justicia a las familias y se les permite también pasar la página después de los atentados de hace más de 20 años. ¿Cuáles son los impactos? ¿Cuál es el análisis de la muerte de al-Zawahiri? Lo vemos en la siguiente nota. Mis queridos estadounidenses, el sábado, bajo mi dirección, Estados Unidos concluyó un exitoso bombardeo en Kabul, Afganistán, que mató al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Se trata del sucesor de Osama Bin Laden y uno de los más importantes cerebros detrás de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Esto es para ayudar a levantar la bandera de la yihad y el regreso del dominio islámico en esa región. Ayman al-Zawahiri fue abatido por Estados Unidos en un ataque con drones en la ciudad de Kabul, la capital de Afganistán, en uno de los golpes más contundentes contra el terrorismo islámico en las últimas décadas. Con la muerte de Ayman al-Zawahiri se cierra la última etapa de la llamada guerra contra el terrorismo y desaparece el último de los líderes históricos del grupo terrorista Al-Qaeda. Es fundamental, sobre todo desde el punto de vista de los cimientos ideológicos de Al-Qaeda. Desde mediados de los 90 uno podría decir de que sus textos comienzan a configurar una especie de paradigma dentro de lo que es el yihadismo mundial. Aunque era médico de formación, este terrorista egipcio tuvo un rol protagónico en los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, en donde cumplió un papel más relacionado con la preparación ideológica de los extremistas. Y él no está realmente comprometido desde el punto de vista ni operacional ni táctico. A él lo que le interesaba era influir tanto en el ámbito de la convicción de los terroristas que participaron, como también en la excusa posterior. Había asumido el liderazgo de Al-Qaeda desde el 16 de junio de 2011, luego del asesinato de Osama Bin Laden en Pakistán, y era uno de los terroristas más buscados del mundo.
El FBI ofrecía hasta $25 millones por información que condujera a su paradero. Creo que sin lugar a dudas va a ser recordado como el principal ideólogo de Al-Qaeda, uno de los líderes ciertamente más importantes y una persona que marcó la historia de relación entre Occidente y Medio Oriente durante los últimos 30 años. Ahora la gran pregunta es quién tomará el liderazgo de este grupo y si será capaz de mantener su vigencia en el tiempo, tomando en cuenta que Al-Qaeda comenzó un declive irreversible desde antes de la muerte del propio Osama Bin Laden. Para los expertos, al ser la primera acción desde la caótica retirada de tropas estadounidenses de Afganistán hace casi un año, la muerte de al-Zawahiri podría significar un impulso a la popularidad del presidente Joe Biden, quien enfrenta días difíciles. A largo plazo es difícil que la tendencia cambie. Hay muchas dudas en torno a si este va a ser un golpe definitivo de Al-Qaeda, si va a terminar fragmentándolo aún más, si van a haber nuevos liderazgos que no pertenecen a la generación de al-Zawahiri. La última aparición pública de Ayman al-Zawahiri había sido durante un video en el marco de los 20 años de los atentados de 2001. Ataques que no habrían sido posibles sin la intervención de este ideólogo que se convirtió en un referente para el extremismo islámico a nivel global. ¿Cuáles son las consecuencias que esto está teniendo en Estados Unidos? Tomamos contacto a esta hora en Nueva York con la periodista Nieves Uber-Buehler, que está precisamente en la llamada Zona Cero, Andrea. Ahí la vemos a Nieves. ¿Cuáles son las reacciones en ese lugar donde precisamente estaban las Torres Gemelas que fueron botadas por Al-Qaeda con la muerte de al-Zawahiri? Muy buenas noches, Buenas Constanza noches. y Andrea. Así es, me encuentro en el World Trade Center. Aquí es donde estaban situadas las Torres Gemelas, que fue el peor atentado terrorista de la historia de Estados Unidos en suelo norteamericano. Y fue muy bien recibida la noticia de hoy porque aseguró a los norteamericanos, tal como dijo Joe Biden en su discurso, que el hecho de que se hayan retirado las tropas norteamericanas de Afganistán hace un año no quiere decir que Estados Unidos no continúe siendo vigilante contra los grupos terroristas. Joe Biden dio la advertencia a otros enemigos de Estados Unidos que quieran lastimar a Estados Unidos, que Estados Unidos continúa siendo vigilante y no se da por vencido en esta lucha contra el terror. Así que se recibió muy bien. Y otro tema que fue recibido con muchísima empatía, por así decirlo, fue Joe Biden dedicándoles este asesinato, este golpe hacia Al-Qaeda a los familiares de las víctimas del 11 de septiembre de 2001. Él siempre logró conectar con el pueblo norteamericano a raíz de este dolor y eso fue muy bien recibido también. Así que le viene bien en este momento, es una reivindicación tras aquella retirada caótica que vimos hace un año de Afganistán por parte de Estados Unidos. Le viene bien a Joe Biden en un momento en el que el índice de aprobación es apenas del 38%. Repito, 38% es el número más bajo de aprobación de un presidente norteamericano en este estadio de su presidencia a esta altura. Así que es una reivindicación que le viene muy bien. Justamente preguntarte, Nieves, ¿cuáles fueron las reacciones que dio el discurso del presidente Joe Biden? Tú decías que había sido bien recibido y los medios también hablan ya de algún tipo de sucesor frente a la muerte de al-Zawahiri. El tema ahora que están todos especulando es, por un lado, qué sucede en Al-Qaeda, que aparte Al-Qaeda está enfrentado a ISIS, al Estado Islámico, si esto es una pérdida fatal para Al-Qaeda que no podrá recuperarse frente a un Estado Islámico que continúa atrayendo a tantos jóvenes yihadistas. Y por otro lado, también hay dudas con respecto a las relaciones futuras del gobierno talibán con los Estados Unidos, porque el gobierno talibán enseguida condenó este ataque, dijo que Estados Unidos había violado los acuerdos de paz de Doha al realizar este ataque en suelo afgano. Y por otro lado, Estados Unidos también acusa al gobierno talibán de darle asilo a Al-Qaeda, que según ellos de palabra habían dicho que no lo harían, porque el hecho de que Ayman al-Zawahiri esté en un barrio residencial de Kabul tan tranquilo, significa que está en paz con caminar libremente por Afganistán. No estaba escondido en una montaña o en las áreas rurales, y aparte estaba en Afganistán, un país al que él no volvía hace muchísimos años. Entonces hay muchas dudas con respecto a la relación no solo de ISIS y Al-Qaeda, sino también de Estados Unidos con el gobierno talibán. Nieves Uber-Buehler, muchas gracias por tu reporte ahí desde la Zona Cero, de la misma Zona Cero donde estaban las Torres Gemelas que fueron
atentadas por Al Qaeda. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, y vamos a hablar justamente de algunos datos que nos anticipaba Nieves, vamos a ver algunas gráficas, porque ¿quién es Ayman al-Zawahiri? Tenía Connie 71 años, recordemos que era un ciudadano egipcio, que era un cirujano, pero que desde muy joven se le vio algún tipo de relación con el terrorismo, a diferencia de Osama Bin Laden. Muchos medios en Estados Unidos hacen a esta hora el análisis de que él era realmente el corazón de Al Qaeda, el cerebro y el corazón, y además Osama Bin Laden era prácticamente el rostro, pero era el que tenía toda la ideología, por decirlo de alguna forma. Implicado en actividades terroristas desde 1980, no solamente parte todo esto con Estados Unidos, sino que en Egipto también había estado detrás de algún tipo de atentado terrorista y había sido el segundo líder de Al Qaeda hasta el 2011. Recordemos que en el 2011 es cuando finalmente se da de baja a Osama Bin Laden y también él asume este liderazgo. ¿Qué pasa ahora? Todo el tema de poder ver si finalmente va a haber algún otro líder. Recordemos que el segundo al mando de Al Qaeda moría también el año pasado en una operación encubierta en Irán, y por lo cual hay una serie de dudas sobre qué va a pasar con Al Qaeda. Vamos a revisar también algunas cifras de los atentados contra la Torre Gemelas. Estamos hablando, Connie, es el atentado más mortal en la historia, o en suelo o en territorio estadounidense. Casi 3.000 muertos, exactamente 2.996, 25.000 heridos y prácticamente 10.000 millones de dólares en daños materiales. Recién se estaba, obviamente, veíamos a Nieves en la zona cero, y también escuchábamos al presidente Joe Biden dirigirse directamente a las familias, hablar de que finalmente esto es un cierre para esas familias y se hizo justicia con la muerte de al-Zawahiri. Es de esperar que esto realmente sea un cierre, que les dé también, ¿cierto?, algo de paz a los familiares de esas casi 3.000 víctimas. Gracias, Andrea. Que estén bien, buenas noches. Buenas noches. Seguimos contigo, Iván. Claro, y con lo que ha ocurrido en el sur de nuestro país, porque fueron 3 ataques incendiarios que se perpetraron la madrugada de este lunes en la Araucanía. Máquinas forestales, casas de privados y hasta 3 aviones fueron quemados por encapuchados en el Club Aéreo de Curacautín. Mire. Club Aéreo Curacautín. 3 aviones sin estado. Las sirenas comenzaron a sonar a las 4 de la madrugada, minutos después de que un grupo de encapuchados llegara hasta el hangar del Club Aéreo de Curacautín para quemar 3 aviones ligeros e intimidar al cuidador del predio. Fue todo rápido, andaban varias personas. Mientras me ponía la ropa, se fue a ganar un compadre allá al lado de la ventana con una escopeta, diciendo que no saliera para afuera, que me quedara encerrado, ¿no? Mientras los otros iban acá el Dembam. Ataque que dejó al Club Aéreo de Curacautín sin aviones, los que este antiguo socio, que no quiso revelar su identidad, recuerda con nostalgia, servían a la comunidad con vuelos populares, educación escolar y hasta traslados de emergencia. Algo simbólico, no sé qué querrían ellos, porque de repente uno justifica o explica que quieran tomarse fondos forestales, pero un avión, ¿qué tiene que ver eso con la lucha de ellos? Nada. Esto no tiene nada que ver con esto. Yo creo que lamentablemente el nivel de organización que quizás tienen estos grupos, que son grupos más radicales, está atacando temas tan sensibles como dices tú, como el tema del aéreo, 3 avionetas por más de 450 millones de pesos, con la infraestructura también que está detrás. Insisto, más que un daño económico, es un daño a nuestra sociedad, a la seguridad. La Araucanía. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y no fue el único atentado registrado en la Araucanía, pues un grupo de sujetos llegó hasta el rancho San Fernando en la comuna de Lautaro para quemar esta casa perteneciente a un agricultor de la zona. Siento una explosión fuerte que hay y me quedé como un minuto y vuelve a haber otra y ahí me levanto yo. Miro por una ventana que veo que la claridad es demasiado como para que sea una luz y era fuego. Ahí me levanto, coloco mi ropa y lo atribuí al tiro que era esto. Entonces de ahí llego y me escondo en unos matorrales ahí para poder hacer una llamada escondido también, que no me vieran la luz del celular para poder hacer esa llamada. Se efectúa un recorrido por el sector y se logran encontrar 2 pancartas alusivas a lo que es el contexto de violencia rural. Afortunadamente no existen lesionados del mismo hecho y los antecedentes se pusieron en conocimiento de la Fiscalía.
Desde el gobierno repudiaron la serie de actos de violencia acontecidos con solo horas de diferencia y donde se encontraron pancartas reivindicatorias alusivas a la resistencia mapuche mayeco y al movimiento Liberación Nacional Mapuche. Sin duda, al contrario de lo que dicen estos carteles, nuestro gobierno va a ser activo, persecutor en todos los delitos que involucren la violencia en el sur y a lo largo de todo nuestro país. Rechazamos estos actos de violencia y hacemos un llamado transversal a condenarlos, como también a enfrentarlos de forma decidida. Necesitamos soluciones políticas y policiales. Un tercer ataque afectó a 2 máquinas forestales en la comuna de Victoria, atentados que se produjeron en medio del estado de excepción constitucional recientemente renovado para la macrozona sur del país. Y frente a las amenazas y el llamado a usurpaciones de terrenos, no habrá impunidad. Así respondió anoche la ministra Isquia Siches en el programa Estado Nacional. Claro, esto tras conocerse un nuevo mensaje de la CAM anunciando haber iniciado su proceso de recuperación territorial en la macrozona sur. Dueños de predios particulares acusan inacción frente a usurpaciones que ya llevan tiempo. Poco más de una semana ha pasado desde las polémicas declaraciones del líder de la CAM, Héctor Yaitul, y que el gobierno por lo mismo anunciara que ampliaría las querellas en su contra. Aún así, este domingo, la CAM volvió a enviar un mensaje y anunció que iniciaría el proceso de recuperación territorial. Primero, señalar que para nosotros la CAM no es representativa del pueblo mapuche y frente a estos llamados y amenazas de usurpaciones no habrá impunidad. Fueron las palabras de la ministra del Interior en Estado Nacional este domingo, poco después que el movimiento liderado por Yaitul advirtiera que 7 fondos de empresas forestales serían tomados, todos en Angol, un total de 5.000 hectáreas. Vamos a enfrentar aquellas usurpaciones y obviamente hacer que la fuerza del Estado se haga presente. Porque ¿Hay que es lo desalojar corresponde. si se las De toma? todas maneras, hay que desalojar si eso se materializa. Pero sus declaraciones generaron dudas entre quienes denuncian llevar tiempo con sus terrenos ya usurpados en la macrozona sur. Se realizó un desalojo con fecha 20 de marzo del año 21 y a la fecha quedó todo en nada. Ellos siguen ocupando el campo. La ocupación de terrenos ha sido denunciada tanto en el Biobío como en la Araucanía por empresas forestales como también por particulares. Desde el punto de vista real, la verdad es que yo creo que es una declaración de buenas intenciones que yo deseo francamente que puedan llevarse a la práctica. Este abogado representa a una de esas familias afectadas cuyos terrenos fueron tomados y el desalojo aún no se concreta. La verdad es que eso lo establece la ley, o sea, cuando hay un delito de usurpación violenta y se está produciendo infraganti, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones debería reaccionar de manera inmediata. Consultada la delegada presidencial sobre por qué no se realizan estos desalojos, advirtió que los casos judicializados deben esperar los procesos judiciales. Los demás habrían quedado entrampados en un problema de interpretación. Del Ministerio Público la flagrancia es permanente. Por eso digo que existen un choque de interpretaciones respecto de la flagrancia y eso es lo que también vamos a tener que trabajar para generar una sola línea. La mañana de este lunes, diputados del Partido Republicano y RN presentaron ante el fiscal nacional una denuncia contra el líder de la CAM, solicitando agilizar las investigaciones en su contra. Yo espero de verdad que el señor fiscal haga su trabajo, ordene a los fiscales de la Araucanía y de la provincia de Concepción que por favor empiecen a caminar, duermen el sueño eterno. De una vez por todas, ¿qué más tiene que pasar? ¿Cuántos muertos más necesitamos para que una vez por todas la justicia reaccione? Al respecto, la ministra de Interior también reiteró que la Fiscalía tenía las herramientas para investigar las amenazas del líder de la coordinadora Arauco Mayeco en las últimas semanas. Y al ver que el Ministerio Público todavía estaba dubitativo entre actuar y no actuar, decidimos dar el paso al frente y poder liberar ese camino. Entonces, ¿qué es lo que debería suceder? Es que el Ministerio Público actúe porque las herramientas están sobre la mesa. Pedimos a la Fiscalía Nacional su versión, pero desde el organismo declinaron una entrevista. La CAM le está haciendo un flaco favor al proceso constitucional que reconoce y avanza en esa materia. Nadie queda por encima de la ley. La Sociedad de Agricultores llamó a dar urgencia al proyecto de ley que busca aumentar las penas por usurpación de predios. Es de vital importancia respetar la propiedad privada, porque nosotros del sector agrícola seguiremos trabajando, produciendo todo el alimento que Chile necesita.
pero necesitamos las condiciones básicas. Consultado el gobierno sobre medidas preventivas ante las últimas amenazas, informaron que durante esta jornada se solicitaron refuerzos para los equipos que ya están desplegados y encargados de resguardar la seguridad en la macrozona sur. El presidente Boric instó al oficialismo a unirse y generar un acuerdo para determinar posibles cambios a la propuesta de nueva constitución antes del plebiscito. Ambas coaliciones de gobierno tienen diferencias por el momento en que deben iniciarse esas conversaciones. Y esa conversación hay que abrirla desde ya. Nosotros estamos empeñados en hacer campaña. Diferencias oficialistas a 35 días del plebiscito de salida. Dos posturas, dos coaliciones de gobierno que debaten por un posible acuerdo que permita, de ganar el apruebo, establecer modificaciones a la nueva Constitución. La duda, si las conversaciones deben iniciarse ahora para zanjar todo antes del plebiscito o comenzarlas tras la elección. Determinación constitucional que podría tener un punto de inflexión porque el mandatario entró al debate. No solamente lo veo viable, sino que lo insto. Respuesta tajante en un tema que divide al oficialismo. Apruebo Dignidad en su mayoría apuesta por postergar cualquier conversación para después del plebiscito. En el socialismo democrático, en cambio, casi todos están cuadrados con un documento que preparan, el que establecería las propuestas de reformas. Lo transparente, es decir, con anterioridad al plebiscito, cuáles son efectivamente, ¿verdad?, las normas de implementación que vamos a impulsar. Yo creo que lo importante en esta hora es darle a conocer a la gente este texto, más allá de decir cuáles reformas vamos a hacer antes o después del plebiscito. Creo que las mayores preocupaciones que la ciudadanía mantiene son cómo se concretan los cambios que la nueva Constitución trae. Y si para eso es necesario que iniciemos esta conversación antes del plebiscito, yo no tengo ningún problema. Nosotros pensamos que hay que primero votar el 4 de septiembre, hay que ganar el plebiscito y estamos empeñados en que así sea. En donde sí existen coincidencias, por ejemplo, entre RD y el PS, es en el rol canalizador de las Express, ministerio que estará encargado de recibir las diferentes propuestas para crear una hoja de ruta que permita implementar los cambios. Si se aprueba el nuevo proyecto de Constitución, no se va a depender del veto histórico que ha tenido la derecha durante los últimos 30 años respecto de la Constitución actual. Si se rechaza, vamos a volver a foja cero. Actual Constitución, cuyo quórum para reforma buscan rebajar de 2/3 a 4/7, proyecto impulsado como un plan B para los adherentes del rechazo, que aún no tiene fecha para ser analizado por la Comisión de Constitución de la Cámara. Si quiere, efectivamente, que si gana el rechazo haga un plebiscito, apoye el proyecto que estamos apoyando desde Chile Vamos con los senadores Walker y Rincón y que queremos que salga adelante. Ahí puede cooperar. Si se rechaza el texto, la verdad es que avanzamos en modificar los quórums para 4/7 y además establecer un nuevo proceso constituyente. Por lo tanto, se eliminan los vetos. Ya la verdad que cada vez menos gente defiende el texto, pero por el lado de la prueba es una opción cada vez más radicalizada, donde vemos que ni siquiera están en capacidad de ponerse de acuerdo sobre la posibilidad de introducir algún tipo de modificación. Propuestas ante eventuales triunfos del apruebo o el rechazo de cara al plebiscito del 4 de septiembre. La pregunta tras la declaración del presidente es si el oficialismo finalmente logra un consenso porque el tiempo se acaba y solo quedan poco más de 30 días para el plebiscito de salida. Y el CERVEL explicó que la propaganda electoral en domicilios particulares necesita autorización del propietario tras la polémica del Comando del Apruebo que propuso marcar las casas que apoyan esta opción en su gira por el país. La idea fue calificada como totalitaria por quienes no la comparten. La semana pasada comenzó la gira nacional de Aprueba por Chile que busca llegar a 2 millones de casas, pero una palabra desató la polémica: marcar, concepto asociado al puerta a puerta que inició el comando, idea que desató dudas incluso en el mismo sector. En cada casa va a quedar marcado, en cada uno de esos lugares, que esa casa es del apruebo. Si alguien utilizó el concepto de marcar las casas, yo creo que está mal utilizado, para cualquiera sea la opción, apruebo o rechazo. Cuando se dice marcar las casas, yo creo que es algo muy totalitario, no se puede, no está bien. El concepto de marcar generó dudas y cuestionamientos en la oposición. La idea que busca poner afiches por el apruebo fue criticada por la otra opción, por lo que representa y a su juicio es riesgosa. Me parece absolutamente peligroso y evidentemente como amante de la historia me evoca aquellos periodos en que se marcaban las casas que pertenecían a los judíos en el periodo nazi. Todo lo que sea dividirnos, crear distintos estamentos de personas, de familias, es algo que va en contra de lo que nosotros defendemos.
críticas por el despliegue que Aprueba por Chile aclaró, el llamado aseguraron siempre fue voluntario y no impuesto por el comando. Se trata de marcar nada ni nadie, si fue usada esa palabra en algún momento, claramente no corresponde a lo que nosotros estamos buscando hacer. Este es un llamado a la participación voluntaria, libre, de cada una de las personas que quieran ayudar y contribuir a la propaganda. Pero los afiches en las casas particulares transgreden alguna normativa. El CERVEL aclaró el punto al detallar el reglamento de la propaganda electoral. Los comandos y partidos políticos pueden instalar afiches o letreros de propaganda en casas particulares, siempre que tengan autorización escrita del propietario o arrendatario, la que deberán remitir al CERVEL hasta el tercer día de instalada. El debate se da a 4 días del estreno de la franja televisiva y los comandos llegaron al Consejo Nacional de Televisión para afinar los últimos detalles. El gran desafío de la franja ciudadana por el rechazo es incorporar toda la enorme diversidad que la hace mayoritaria hoy día, ¿no es cierto? Que hace mayoritaria la opción del rechazo, desde distintas sensibilidades políticas a también distintas causas ciudadanas. El PS no pierde la esperanza de contar con la participación de Michelle Bachelet, pero la opción se aleja porque la expresidenta deja el país en los próximos días. No hemos grabado franja con la presidenta Bachelet. ¿Y todavía están a tiempo para hacerlo? Así dicen. 2 opciones que dividen incluso en una misma tienda, como el ADC, cuya directiva lanzó este lunes el comando por el aprueba, solo 2 días que un grupo de militantes se agrupara en la llamada centroizquierda por el rechazo, y a solo horas que históricos militantes liderados por Belisario Velasco se organicen también para apoyar esa opción. Camino al plebiscito. Bueno, y camino al plebiscito llegamos precisamente a un tema que es muy relevante, que está acá en el texto constitucional y que tiene que ver con la seguridad social. Básicamente está dibujado el tema de qué pasa con las pensiones. Valentina Reyes con nosotros nos explica más cómo va a ser este posible sistema de pensiones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Es el artículo 45 el que habla del derecho a la seguridad social. No habla directamente del sistema de pensiones, pero podríamos quizás ver unas luces de lo que podría ser un futuro sistema de pensiones según los marcos que da esta propuesta constitucional. Vamos a nuestras gráficas para revisar y desmenuzar lo que dice este artículo 45. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. Avancemos a la siguiente gráfica, porque además se habla de que una ley va a tener que crear un sistema de seguridad social público. O sea, aquí hay materia para el gobierno en la redacción y para el Congreso Nacional. Este sistema de seguridad social público tiene que proteger en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. O sea, va más allá de un sistema de pensiones, sí, claro, pero por supuesto lo enmarca. ¿Qué quiere decir, Iván, que el sistema de seguridad social sea público? Si lo pensamos en cuanto al sistema de pensiones, ¿quiere decir que no existirían las AFP, por ejemplo? Esa ha sido buena parte de la discusión. ¿Qué va a pasar con el sistema de AFP? Esa es una gran pregunta. No está delineado totalmente acá. No se las menciona, son 4 artículos nada más. Se dan algunos ejes. ¿Podrán existir entonces actores privados en este sistema de seguridad social, en un sistema de pensiones? Vamos a ver lo que nos dijeron 2 expertos. Si no se pronuncia sobre quién administra. Entonces, lo que sí dice es que la seguridad social es un sistema público, lo que no significa que sea estatal. No es estatal. El Estado interviene, por supuesto, pero no es el Estado el que va a manejar todo. Dentro de los problemas públicos existe un rol muy importante de los actores privados y nosotros creemos que el espíritu de esta norma respeta eso. Aquí no se habla de un sistema estatal, sino que se habla de un sistema público donde efectivamente pueden participar tanto el Estado como los privados. Pueden participar, o sea, está la posibilidad, pero recordemos que esto va a ser materia de ley. Vamos a la siguiente estación, porque ya lo dijimos, el artículo 45 da ciertos lineamientos. Seguridad social, el financiamiento sería con cotizaciones obligatorias a trabajadores y trabajadores, eso ya lo vivimos hoy en materia de pensiones, ¿cierto? A empleadores y empleadoras, eso no es una realidad en este minuto, pero podría ser un futuro proyecto del gobierno. Todavía no lo envía a fines de agosto, pero se habla ya de una cotización de empleadores del 6%, ¿no? Y rentas generales de la nación, que son los impuestos. Son los lineamientos para un financiamiento de seguridad social. Vamos a la siguiente gráfica. Si pensamos en el sistema de pensiones, ¿serán los fondos heredables o no? También ha sido una de las preguntas.
¿Qué se dice en este artículo? Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Esto da a pensar que no podría ser heredable o que no podría haber algún tipo de retiros. Ya, es que aquí la parte primera del ¿Sí? artículo 1 te da luces sobre esto. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. Ese es el derecho, a la seguridad social, no a los fondos. Exacto. Pero tampoco habla directamente de los fondos, ¿no? Este artículo no lo dice, 45. no lo dice. Exactamente lo que dice el texto. Iván, vamos a revisar lo que nos dicen sobre esta parte del artículo también nuestros dos expertos y seguimos conversando. Hay cierta incertidumbre con respecto a eso, pero sí creemos que la norma es lo suficientemente amplia como para poder hacerlo compatible. No creemos que a priori se excluyan, por ejemplo, la herencia de los fondos o eventuales retiros en situaciones acotadas. La seguridad social no es para dar herencias. La seguridad social es para dar prestaciones de vejez, de invalidez y sobrevivencia en materia de pensiones. Y en la seguridad social, la heredabilidad no es un tema principal. Son diferentes puntos de vista, lo hemos dicho, acá no se habla directamente del sistema de pensiones, estamos proyectando lo que podría pasar, se dan ciertos lineamientos, Iván, pero esto queda a materia de ley. De hecho, el gobierno, si es que se aprueba esta propuesta, tendría un año para enviar un proyecto de ley de seguridad social y luego el Congreso tiene el tiempo respectivo para su tramitación. De hecho, Valentina, no se dice en ninguna parte, no se nombra a las AFP, no están en esto. No se nombran, pero aquí los expertos nos decían que tampoco se las está excluyendo al hablar de un sistema de seguridad social público. Vamos a ver qué pasa, es parte de la propuesta, artículo 45, los invitamos a leer. Valentina, como siempre, muchas gracias. Que estés bien, Iván. Constanza, seguimos contigo. Y seguimos con lo que ocurrió en la región de Atacama. Un gigantesco socavón de 32 metros de diámetro revivió antiguos temores de habitantes de Tierra Amarilla, cuyas viviendas están a menos de 1 kilómetro de distancia. Se investigan las causas del hundimiento. El socavón de grandes dimensiones apareció el sábado en un sector ubicado al borde de los terrenos de minera Alcaparrosa y revivió antiguos temores en los habitantes de Tierra Amarilla, cuyas viviendas están a poco más de 600 metros de distancia. Las fuertes tronaduras que no solamente destruyen nuestras casas, también están destruyendo nuestro suelo, y este es un temor que como comunidad hemos tenido desde hace mucho tiempo y que hoy día se nos comprueba. Las primeras mediciones arrojaban un diámetro superficial de 25 metros. Este lunes, peritos de Cernagiomín lograron establecer que el orificio había crecido a 32 metros en la superficie y 48 metros en la base, con una profundidad de 64 metros. Recién 137 metros más abajo hay una faena minera que al parecer no tiene relación con el derrumbe. Hasta el momento, por lo que se ha podido revisar con los sobrevuelos, solamente material de relleno. La situación preocupó al nivel central del Cernagiomín, que enviará refuerzos a la zona para investigar a fondo lo ocurrido. Mañana también yo me desplazaré hacia Copiapó, de tal manera de poder llegar a una conclusión y, por sobre todas las cosas, dar tranquilidad a las autoridades y a la población de Tierra Amarilla de los alcances de este socavón. Por su parte, la empresa minera reconoció que hay trabajos en profundidad, pero no se ha podido comprobar su relación con el fenómeno. Eso es lo que esperamos que termine la investigación, porque no tenemos ningún indicio de qué pudo haber causado el desprendimiento de material. Hay mucho temor aquí en la zona porque no es primera vez que se produce un socavón, no de estas dimensiones, por cierto. Este es el más grande que ha habido. Todos piensan que cualquier día se los va a hundir un hoyo aquí dentro de la población. En noviembre del 2013, Televisión Nacional daba cuenta de otros hundimientos, uno de 100 metros de profundidad cerca de la población y otro más pequeño que apareció en el patio de una casa. Se sabe que aquí en esta población donde vivimos nosotros, Tierra Amarilla, está huaquereado entero abajo. En esa oportunidad, Cernagiomín concluyó que se trató de fenómenos ligados a corrientes de agua subterráneas y la Universidad de Atacama certificó que no existen excavaciones mineras bajo la superficie de Tierra Amarilla. Nuestro estudio aseguró de que no había cavidades debajo del pueblo de Tierra Amarilla.
Tanto el delegado presidencial regional como el gobernador de Atacama se hicieron presentes en el lugar para acompañar a la comunidad local, que aún se pregunta cómo se formó el socavón y por qué tiene esa forma perfectamente cilíndrica. La geometría circular en la superficie se debe al patrón radial del colapso, pues se inicia de forma puntual como una pequeña grieta y se expande en todas direcciones por igual. ¿Pueden que los socavones sigan activos? Totalmente, sobre todo en este tipo de zonas, pero no es común ver uno tras otro, sino que pueden tener diferencia tanto en tiempo como en localización. Según se informó, es posible que el próximo miércoles Cernagiomín emita alguna conclusión sobre el origen del socavón de Tierra Amarilla. Y el calor no da tregua en el norte del planeta. Los expertos ya aseguran que se trata de una tercera ola que mantiene activos incendios en Estados Unidos y Europa. En este pasado mes hubo 2.124 muertes en nuestro país que se pueden atribuir a las altas temperaturas. Es la cifra más alta de los últimos años. Si están afuera, asegúrense de estar hidratados, utilizar bloqueador solar y quedarse en la sombra, algo que siempre les recordamos. Un calor que no da tregua en el hemisferio norte y que, según expertos, ya estaría entrando en una tercera ola. Hace semanas que Europa, Estados Unidos y Asia luchan contra temperaturas históricas. Un frente que muchas autoridades no saben cómo controlar. El estado de California en Estados Unidos está batallando con su mayor incendio en lo que va del año, lo que ha obligado a evacuar a miles de personas. Cientos de casas y miles de hectáreas han sido arrasadas por las llamas, avivadas por fuertes vientos y tormentas eléctricas. Perdí todo y estoy muy triste. Perdí mi casa, mis muebles, toda mi ropa y mis zapatos. Esto ha sido muy traumático. Las temperaturas de esta noche van a estar por sobre el promedio. Va a ser una noche muy calurosa a medida que esta ola de calor se mueva por la región. Con los termómetros marcando números nunca antes vistos, la salud de las personas se ha vuelto una de las prioridades. De día, pero también de noche, sobre todo a la hora de conciliar el sueño cuando las temperaturas no bajan de los 25 grados. Durante el día hay que mantener la puerta de la habitación abierta para que el aire circule. El calor sube, así que si pueden dormir abajo, es mejor. En la península ibérica, las llamas han consumido miles de hectáreas. Es aquí donde se ha registrado la mayor cantidad de víctimas fatales por las dos primeras olas de calor. Solo en España hay más de 2.000 muertos, los que se suman a los cientos de fallecidos en Portugal. Son casi el doble de fallecidos que en 2019 y son 4 veces más fallecidos que el año pasado. Un calor que incluso ha complicado aún más el escenario que atraviesa Ucrania, con más de 5 meses de guerra. Los refugiados que buscan salir del país han tenido que enfrentar las altas temperaturas para las que no cuentan con acceso directo a suministros básicos como agua y bloqueador. Este es el sello que podríamos esperar por parte del calentamiento global debido al aumento de gases de efecto invernadero producidos por la actividad humana. En el noreste de China, por otro lado, los noticieros locales informan que esta tercera ola de calor ha provocado la explosión de varios autos en las calles, además de aumentar la cantidad de personas que buscan ayuda médica por enfermedades relacionadas a asfixia. Para los japoneses, lo primordial ahora es ayudar a las mascotas a enfrentar las altas temperaturas. Por eso son cada vez más populares los ventiladores para cuerpo, incluso en los animales para mantenerse más frescos. Una tercera ola de calor que deja un panorama complejo para el hemisferio norte, que, según los expertos, podría durar por lo menos hasta fines de esta primera semana de agosto. De vuelta en nuestro país, luego de conocerse presuntas amenazas del Tren de Aragua contra carabineros en Arica, la Fiscalía aseguró que la organización está desarticulada. El subsecretario del Interior viajará a la zona para iniciar la implementación de un consejo asesor contra el crimen organizado en la región. La intención sería amedrentar a las autoridades chilenas y demostrar su poderío. Imagínate pues, papá, no, esta es la guerra no digo de Vietnam, el tren. Durante el fin de semana, los rumores de supuestas amenazas del Tren de Aragua contra carabineros se extendieron rápidamente. La preocupación entre los vecinos del Cerro Chuño es latente. La gente, los que viven ahí arriba, están temorizados. Por las redes sociales escuchamos, ¿no?, que quieren, no
sé, disparar a los carabineros. Según trascendidos, la organización criminal de origen venezolano habría estado planificando un ataque armado contra la policía uniformada en el sector donde hace algunas semanas se detuvo a una decena de personas por su participación en múltiples delitos. Acá se vive con temor, porque ni siquiera uno puede salir ahí a la esquina a tomar locomoción porque te asaltan. La situación delictual de Arica es crítica. Más allá si las amenazas realizadas a carabineros por el Tren de Aragua son ciertas o son falsas, lo cierto es que el crimen organizado se instaló en nuestra ciudad. La preocupación por el crimen organizado también está en centros penitenciarios. Gendarmería solicitó el traslado de 17 imputados desde Arica a distintas cárceles del país con mayor estándar de seguridad. Funcionarios de la institución aseguran que los reclusos mantienen una intensa actividad delictual incluso en el encierro. Para nosotros es tremendamente complejo poder albergar este tipo de imputados, toda vez que la unidad en sí no cumple con los estándares de seguridad ni tampoco tenemos la capacidad con recursos humanos. La solicitud de traslado fue rechazada por el Juzgado de Garantía de Arica. Desde la Fiscalía aseguran que no existen antecedentes de amenazas contra funcionarios públicos, pero que de todas formas han tomado resguardos. Todos quienes estaban trabajando en esa organización y que por lo menos nosotros habíamos individualizado están tras las rejas. Por lo tanto, tenemos que mantener como comunidad cierta tranquilidad de que este problema ha sido tomado con la seriedad que se merece. La ministra del Interior, Isquia Siches, mientras informaba el ingreso de indicaciones al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, se refirió también a esta situación. Nuestro subsecretario va a viajar a Arica este miércoles para conocer todos los antecedentes en la región que han dado cuenta de esta alerta que fue tomada por nuestro ministerio. También nosotros hemos estado evaluando las distintas medidas que se pueden tomar como gobierno para reforzar tanto los plazos fronterizos. El trabajo de coordinación comenzó este lunes en La Moneda, hasta donde llegó el gobernador regional para una reunión. Necesitamos una estrategia clara para enfrentar este tipo de procesos. Pero además una actualización normativa que se hace muy necesaria cuando vemos que ha cambiado el tipo delictual. Buscan coordinar el trabajo de diversas instituciones contra el crimen organizado. En tanto, una moción parlamentaria busca efectuar una sesión secreta de la Cámara de Diputados para abordar la seguridad nacional por el Tren de Aragua. Y esta es una noticia esperanzadora. Durante esta jornada salió el primer barco con granos desde Ucrania desde que comenzó la guerra con Rusia hace 5 meses. Un hecho que podría provocar una baja en los precios de los alimentos a largo plazo. Este barco, el buque mercante Razzoni, está cargado con 2 productos básicos escasos: maíz y esperanza. Como una luz en medio de la guerra, así ha sido calificado el primer envío de granos desde el puerto ucraniano de Odesa, hecho que llega después de 5 meses de bloqueo portuario precisamente desde el inicio de la guerra. El barco Razzoni salió desde Odesa en el sur de Ucrania, rumbo a Turquía, donde será inspeccionado y luego continuará su recorrido para finalmente llegar al puerto de Trípoli, en Líbano. Este es un primer paso para mitigar la crisis mundial, que se vio agravada por la agresión ilegítima de Rusia contra Ucrania y el bloqueo de los puertos ucranianos, además de la minería y la destrucción de los campos en Ucrania. Una decisión que llega después del acuerdo pactado con Rusia en Estambul, que busca aliviar la crisis alimentaria mundial que ha sido consecuencia directa de la invasión rusa a territorio ucraniano. Un cambio que comienza con el envío de este barco que lleva unas 26.000 toneladas de maíz a bordo. Por lo tanto, esto lo que debería generar son 2 cosas. La primera es que, y lo más rápido, es que debería reducir los precios de los commodities agrícolas a nivel internacional, ¿ya? Y eso va a relajar los niveles de inflación en diferentes partes del mundo. Pero lo segundo es que podría esto también representar una cierta normalización del comercio de los commodities agrícolas, lo que adicionalmente a la reducción de precios lo que puede hacer es que también va a generar más disponibilidad. Los expertos aseguran que de realizarse correctamente este envío y los 16 más planeados, el traslado de granos potenciaría la disminución de precios en productos básicos que hasta ahora no han dejado de aumentar. El aceite, por ejemplo, debería tender a tener una reducción en los precios.
¿verdad? La harina a nivel mundial debería tender a tener una reducción en los precios. O sea, todos los bienes que se producen con estos bienes commodities agrícolas, trigo, maíz, etcétera, deberíamos ver una cierta reducción del precio en ellos. Un envío que supone un cambio en el transcurso de la guerra, pero que divide a los propios habitantes de Odesa, que miran este viaje con inquietud. ¿Qué esperar del país agresor? La verdad es que no está claro, por lo tanto, bueno, estoy preocupada. Tengo amigos que viajaron en ese barco. Finalmente la vida comienza a avanzar y vemos cambios en una dirección positiva. Desde Rusia insisten en que respetarán lo acordado. Esta es una buena oportunidad para aprobar el acuerdo en Estambul. Esperemos que todas las partes involucradas cumplan sus compromisos. Ahora solo queda esperar que el buque llegue a destino, un barco cargado de maíz, pero que también supone un cambio para lo que hemos visto hasta ahora de la guerra entre Rusia y Ucrania. Consternada está la comunidad escolar de Antofagasta tras el asesinato de un estudiante apuñalado en plena calle. Su madre exige justicia mientras los habitantes de la ciudad se manifestaron pidiendo que se declare estado de excepción en la macrozona norte. Simbólica despedida de compañeros y profesores para recordar a Ángel García Aguilera, quien fue asesinado la noche del viernes. Ocurrió en el sector del Parque de los Eventos de Antofagasta, donde fue apuñalado, falleciendo más tarde en el hospital regional. Yo soy mamá, papá para mi hijo. Yo tengo que trabajar, no puedo estar todo el tiempo. ¿Sabes que tengo una impotencia, una rabia? ¿Cómo mataron a mi hijo de esa manera? Necesito que se haga justicia. Para su madre, un hijo ejemplar procedente de Bolivia. Era además una joven promesa del judo. Perdió la vida con tan solo 16 años. La verdad es una noticia muy impactante porque es el segundo niño que nos matan en menos de 3 meses. Creo que como profesores y como a cargo de menores de edad, nosotros necesitamos explicaciones de parte del gobierno, de qué está pasando. Ocurrió en la intersección de calle Calama con Bellavista. Según testigos, habría sido atacado por un grupo de limpiaparabrisas proveniente del extranjero. Aparentemente la dinámica habría sido una agresión, una pelea, por motivos que tenemos que definirlo e investigarlo en su minuto, pero queremos darle la tranquilidad a la gente que nosotros vamos a lograr establecer la verdad y vamos a poner los antecedentes y los responsables a disposición de la justicia. Ángel no es la primera víctima del Liceo Industrial. En mayo de este año, una fatal balacera registrada en el sector norte de Antofagasta dejó otro adolescente fallecido y uno herido, ambos del mismo recinto educacional. Según cifras de la Fiscalía de Análisis Criminal, entre enero y junio de este año se han registrado en la región de Antofagasta 46 homicidios, un 18% más en comparación a igual periodo del 2021. Es evidente que han aumentado las tasas delictuales y estamos trabajando en ello. Pero no hay que ser alarmistas con la población. Respuesta que no tranquiliza a los habitantes de la zona. Vecinos salieron a las calles a manifestarse exigiendo mayor seguridad. Piden estado de excepción constitucional, solicitud que también hicieron los parlamentarios de la zona, dada la alta tasa delictiva que esta vez le costó la vida a un adolescente. Les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Este jueves va a llegar el primer avión con turistas a Rapa Nui luego de casi 900 días con la isla cerrada por la pandemia. Un hito para reactivar el turismo que es clave para la economía insular. Este es el informe de la alianza entre TVN y el canal local Mata Ote Rapa Nui. Después de 2 años y medio, vamos a recibir el primer vuelo el día jueves 4 de agosto y los esperamos con los brazos abiertos. El cartel de bienvenida está listo y es que los isleños ya se están preparando. Ansiosos, después de más de 800 días, los habitantes de Rapa Nui volverán a recibir a los turistas. Ansioso, muy expectante en el sentido de que después de 2 años y medio que estamos cerrados,
tenemos que hacer funcionar todos los servicios turísticos. La comunidad entera lo están esperando, estamos con una nueva visión, con un nuevo concepto de recibir al turista, acogerlo en nuestra casa. Fueron meses difíciles, raros, todo muy distinto a lo que Rapa Nui está acostumbrada a vivir. Han estado 868 días con calles vacías, hoteles sin reservas, restaurantes prácticamente cerrados y con el temor latente de encontrarse con una enfermedad que trataron de mantener lejos a toda costa. La reapertura de la isla estaba prevista en principio para febrero de este año, pero un alza en los casos de COVID-19 obligó a postergar la decisión. Por eso hoy sus habitantes están ansiosos, esperando este 4 de agosto para que esta icónica imagen se vuelva a repetir. Las expectativas son altas, la gente está feliz, está contenta, está conforme finalmente de tener su puente abierto, no solamente para recibir a los huéspedes, que es necesario para la economía, sino también para tener esa sensación de libertad, de poder salir, volver. Una reapertura gradual que permitirá mantener la seguridad en esta parte del territorio nacional, pero que a la vez ayude a reactivar la economía. Más del 90% de la actividad es turística y por lo tanto los ingresos que reciben los residentes y la gente allá depende del turismo. Entonces es muy importante poder ir compatibilizando, manteniendo los resguardos sanitarios, pero que haya una reactivación de la actividad económica. Durante agosto habrá 2 vuelos semanales, jueves y sábados, con 300 personas cada uno. Trayecto que para todos los turistas extranjeros y chilenos tendrá exigencias. Primero, las que establece la ley desde el año 2018. Cada turista tiene un permiso máximo de estadía de 30 días en la isla. Para acreditarla debe presentar una carta de invitación de algún residente o una reserva hotelera con fecha de ingreso y salida. Además, por temas sanitarios, se comenzará a exigir el pase de movilidad al día y un PCR negativo con máximo 24 horas de vigencia hecho por un laboratorio chileno. Para menores sobre 3 años tienen que hacerse un test de antígeno de 3 a 6 años, luego de 6 años el PCR y bajo los 3 años no se exige ningún tipo de examen especial. Los extranjeros tienen que hacer su homologación de vacuna, que eso demora 2 a 3 días y permanecer en Chile quizá un día para hacer su PCR acá en el laboratorio chileno. Será este próximo jueves cuando por fin un vuelo comercial de la TAM aterrice nuevamente en Rapa Nui y así los isleños se sientan nuevamente conectados con el resto del mundo. Atención con esto, en lo que va del año su avión privado ha volado nada menos que 170 veces. Se trata de la cantante estadounidense Taylor Swift, quien, según un informe, es la estrella más contaminante del mundo. ¿Qué responde ella? ¿Se imagina poder volar alguna vez en un lujoso jet privado? Según un informe solo en lo que va del año, el avión de la famosa cantante y compositora Taylor Swift ha hecho 170 viajes. Vuelos que equivalen a estar unos 22.923 minutos o casi 16 días en el aire. Y con esto, el avión de Taylor ha lanzado casi 8.300 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, mientras que una persona promedio emite unas 7 toneladas al año. Un informe realizado por la compañía de marketing de sostenibilidad YAR clasificó a Swift como la celebridad que ha emitido una mayor cantidad de dióxido de carbono por sus viajes en avión privado. A través de datos extraídos de la cuenta de Twitter Celebrity Jet, YAR basó sus cálculos de emisiones de carbono en una estimación del Departamento de Transporte del Reino Unido en un periodo entre el 1 de enero y el 19 de julio de 2022. Sin embargo, un portavoz del artista aseguró que esto no corresponde a la realidad exacta. El jet de Taylor se presta regularmente a otras personas. Atribuirle la mayoría o todos estos viajes a ella es completamente incorrecto.
Le sigue en la lista a Taylor Swift el boxeador Floyd Mayweather, que emitió casi 7.100 toneladas de CO2 en 177 vuelos. En el tercer lugar está Jay-Z, con vuelos vinculados al Puma Jet, que es un avión ocupado por más personas, mientras que otras de las celebridades que están en los primeros 10 lugares de la lista son Kim Kardashian y Travis Scott. Poco probable que los aviones dejen de usar combustibles fósiles al menos en las próximas 2 décadas. Eso significa que quienes debemos volar debemos preocuparnos de compensar nuestras emisiones. Este no es el primer informe que pone el foco en cómo los famosos hacen uso de sus aviones privados. Hace unas semanas salieron a la luz polémicos vuelos que tomaron Kylie Jenner y Drake y que duraron menos de 20 minutos. En medio de su sacrificada labor, hay 4 recolectores de basura que en sus recorridos por las calles se dan el tiempo para llevarle alegría, música y baile a los niños de un colegio en Peñalolén. Sus videos ya se han hecho virales y recibieron su merecido homenaje. Todo un ejemplo que vamos a conocer en la siguiente nota. Un video que en pocas horas se transformó en viral. Ha sido visto más de 238.000 veces y ha recibido más de 6.000 comentarios de distintas partes del mundo. La mayoría con felicitaciones a estos 4 recolectores de basura por su sacrificado trabajo y por la alegría que entregan a los alumnos del Colegio Monteverde de Peñalolén. Los protagonistas son Maximiliano Gómez, Jonathan Vergara, Miguel Zúñiga y Manuel Urrea. Ellos jamás imaginaron las reacciones que provocarían. Se me ocurrió a mí subir el video a las redes sociales, pero no pensábamos esto. Nosotros lo hacemos más por alegrar a los niños, porque ves que pasamos por este colegio, los niños están esperándonos, se ponen a saltar, a jugar con nosotros y nos motivó a hacerlo. Y hoy fuimos testigos de la alegría que provoca el paso del camión de la basura por el colegio a la hora del primer recreo. Hace varios meses que tienen esta interacción no solo con el baile del gorila, ellos preparan distintas coreografías con otras canciones para hacer sonreír a estos niños. Cuando nos topamos con los niños aquí en el recreo, siempre piden la bocina, uno le toca la bocina, los chiquillos se empezaron a acercar y los niños se acercaron y empezaron a interactuar con ellos. Y es emocionante. Sí, siempre lo esperamos cada día. Ellos vienen, se nos pone toda la revolución, que ellos son muy buenas personas. Ellos son los que nos ayudan para que el planeta no se contamine. Como lo vi ahora, pues, todos los niños me abrazaban, el mejor tío. Es como que fuera mi hijo, así, oh, yo bacán, no, emocionado. Ser recolector de basura es uno de los trabajos más duros que existe. No es fácil ir arriba del camión con todos nuestros desperdicios, con una mezcla de olores pestilentes. Dar un mensaje a toda la gente del valor de nuestro trabajo, lo sacrificado que es y a pesar de todo, siempre andamos con la alegría por delante. Hay que tener estómago, yo creo, para estar acá y ser aperrado. Ellos salen con lluvia, con frío, con calor, siempre expuestos a sufrir accidentes. No pide mucho, solo ser tratados con respeto y consideración. Yo mismo he tenido cortes, los brazos, en las manos, he tenido accidentes. Y son cosas que descuido de la gente que a veces bota y se los pasa a llevar, un dedo, no sé. Por primera vez este 2022, los 17.000 recolectores de basura que hay en el país celebraron su día. La ministra del Trabajo recibió en su despacho a los 4 que se hicieron famosos por bailar con los niños de Peñalolén. Reconocieron su labor. Ellos no perdieron la oportunidad de hacerla bailar. Y agradecido por la ministra que nos dio la oportunidad de venir a conocerle igual. Estamos con pandemia, con lo que sea, lluvia, viento, lo que sea, vamos a estar ahí siguiendo nuestro trabajo porque lo amamos. Múltiples reconocimientos para estos trabajadores que se levantan de madrugada y que dan lo mejor de sí cada día.
en los distintos rincones de nuestro país. De manera tan espontánea ellos lo hicieron sin pensar que esto se iba a viralizar. Agradecerle a ellos su alegría, su entusiasmo. Es un trabajo muy duro el que ellos hacen todos los días, muy temprano. No siempre es reconocido y entendido además por la comunidad, y yo creo que esta es una oportunidad para que los conozcan un poco más. A los adultos a veces les cuesta comprender esta labor, pero los niños que los lanzaron a la fama tienen más que claro el sacrificado trabajo que hacen. Ahora. Esta noche se produjo un grave accidente de tránsito entre un bus y un camión en la ruta 68, ahí en las cercanías de Curacaví, en dirección a Valparaíso. Hay al menos 2 personas fallecidas y varios heridos. Tomamos contacto con Rodrigo Pérez para más detalles. Rodrigo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pasamos de inmediato a revisar imágenes del trabajo de investigación que a esta hora realiza Carabineros para indagar cómo ocurrió este accidente. Cerca de las 19:15, este bus de pasajeros chocó con un camión que transportaba madera a la altura del kilómetro 50 de la ruta 68 en dirección a Valparaíso. Este bus, que salió pasada las 6 de la tarde desde Santiago, se dirigía hasta Valparaíso y, según el propio relato del conductor de esta máquina, no se habría percatado del camión que transportaba madera que estaba en medio de la ruta y que no tenía señalización ni tampoco tenía alguna luz encendida. ¿Por qué? Porque habría estado estacionado en medio de la pista. Producto de esto, chocó con este camión y 2 personas murieron. Hay otros también pasajeros, algunos graves, que fueron trasladados a distintos recintos asistenciales, tanto en Concón, en Casablanca y también en Santiago. Tenemos algunas declaraciones en torno a este accidente, las pasamos a revisar de inmediato. Se produjo un accidente de tránsito en la ruta 68 a la altura, kilómetros antes de llegar al túnel Zapata, en el cual se vieron involucrados 2 vehículos mayores, un vehículo de transporte de pasajeros y un camión el cual transportaba material de construcción. 2 personas que fallecieron lamentablemente y una cantidad indeterminada de personas que resultaron lesionadas, los cuales están siendo trasladados a diversos centros asistenciales, tanto de la 5ª región como de la región metropolitana. Lo que sí tenemos establecido es que el vehículo de transporte de pasajeros colisionó o chocó por su parte trasera al vehículo de transporte de carga. Un choque de 2 vehículos mayores, bus-camión, con pasajeros, alrededor de 25 pasajeros, de los cuales 20 eran verdes, que era una condición ya estable. Un amarillo, 2 rojos y 2 personas fallecidas contratadas por el personal de salud. Mira, aquí esta parte lamentablemente es todo oscuro. Todo oscuro, está en primera pista el camión sin luces, sin nada. Y lamentablemente no me lo pude sacar porque traía vehículos a este costado. Yo bien. Golpes nomás, me ve la muñeca, una pierna, pero bien. Ahí están las declaraciones y, como pueden ver, la madera del camión salió proyectada posterior a este accidente de tránsito. Entonces, un accidente ocurrido durante esta tarde aquí en Curacaví, ruta 68, kilómetro 50. Un lamentable accidente. Muy buenas noches, Rodrigo Pérez con la información desde la ruta 68. 10 de la noche con 12 minutos, hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con más aquí en 24 Horas Central. Ya volvemos con 24 Horas Central. ...24 Horas Deportes. Nos da lástima por toda la gente que nos acompañó. ¿Qué nos deja el superclásico del fútbol chileno de ayer en Talca? Colo-Colo más líder que nunca, con 6 puntos de ventaja sobre el segundo, 42-36. Ñublense es el segundo y la U cada vez más cerca del descenso, 21 puntos contra 18 del penúltimo Antofagasta, apenas 3. ¿Cuál es el problema de la U? Es mucho más que números. Juega mal, lisa y llanamente juega mal, y yo no sé si alcanza con que los jugadores le pidan disculpas a los hinchas. No le ganan a Colo-Colo desde el 2013 y pueden sufrir mucho este año. Estamos regalando una situación increíble. Nos da lástima por toda la gente que nos acompañó. Gana el conjunto Albo 3-1.
se encamina a paso firme hacia el título. Y sabíamos que en cualquier momento el rival iba a cometer errores. Nuevo triunfo albo, nueva desilusión azul. El Superclásico 192 fue para Colo-Colo por fútbol y también... Ganamos porque tenemos huevos para jugar este tipo de partido, la verdad. Por actitud, por jerarquía y por estar a la altura en momentos claves. Se prepara el Zorri Palacio. ¡Fuera! ¡Fuera! Se lo perdió, no se puede creer. No lo puede tirar un jugador que está 3 fechas afuera. Hay una cosa que se llama jerarquía. ¿Cómo tira el penal, caballero este? Versus cómo tiró el penal allá Palacio. La derrota ante su más acérrimo rival acrecienta la crisis. Tuvieron que jugar en Talca ante solo 7.000 de sus hinchas. Perdieron su tercer partido consecutivo. Pronto alcanzarán 10 años sin vencer a su archirrival como local, porque de visita ya van más de 20. Le pedimos disculpas a la gente y a seguir trabajando, que eso es lo que vamos a hacer. Encontramos un equipo fuerte, que la tabla no miente. Lo más preocupante es que la U quedó a 3 puntos del descenso, una historia que se repite por segundo torneo consecutivo. Apareció un uruguayo, Ramón Arias, 84 y 93 minutos, y la U salvaba del descenso directo. A fines de 2021, la U zafó del descenso de manera agónica. Ahora, a 10 fechas del final, el romántico viajero parece destinado a luchar para no descender. Y bueno, este es un momento difícil donde tenemos que estar juntos, unidos. La dirigencia aún no se pronuncia acerca de este complejo momento, sobre todo si se considera que la U en la era Sartor tiene 67 puntos de 162 posibles, es decir, un rendimiento del 41,3%. Una crisis agudizada por su archirrival en un clásico que es cada vez menos clásico. Derrota de la U. Vuelve a perder la U con el conjunto de Colo-Colo. Y por fin ha concluido la teleserie protagonizada en el verano europeo por Alexis Sánchez. Se desvincula del Inter de Milán por una cifra cercana a los 5 millones de dólares, por debajo de los 9 que podía ganar en el club milanés durante esta temporada. Pero es bueno para Alexis porque 5 recibe por desactivar el contrato y poco más de 3 millones de dólares por ir al Olympique de Marsella. Un equipo donde estaba Jorge Sampaoli, un equipo que va a la Champions, que es una buena vitrina para el delantero chileno. Fin de una historia que tuvo altos y bajos, el término de una teleserie cuyo final era previsible, pero que tardó en tener su desenlace. Alexis Sánchez llegó a acuerdo para terminar su contrato con Inter. Ahora su destino será Francia. Marsella sería la nueva ciudad de maravillas, el Olympique su nuevo equipo, el 9º en su carrera y el 6º en Europa. Cerca del acuerdo con Marsella. La escuadra más popular de Francia y que terminó en segundo puesto la temporada pasada, tras el todopoderoso PSG de Messi, Neymar y Mbappé. Esa posición le permitirá jugar Champions League, uno de los deseos de Alexis Sánchez. Alexis acercándose. Un paso más para el fichaje de Sánchez en el Olympique de Marsella. La posible arrivée d'Alexis Sánchez al Olympique de Marseille. Los medios franceses ya lo dan como un hecho. Maravilla llegaría a un equipo que fue el primer y único cuadro francés en ganar la Liga de Campeones de Europa. Ese logro fue en 1993. Se espera que Alexis haga dupla con la gran figura del equipo que es Dimitri Payet, que es el capitán y estandarte. El último chileno en jugar ahí fue Mauricio Isla. Alexis Sánchez a Olympique de Marsella sería un gran golpe en el mercado. Es un tipo con un gran carácter y muy trabajador. El Olympique de Marsella no tiene el dinero para tener jugadores top en la flor de la vida. Alexis puso fin a su estadía en Inter de Milán. Ahora tratará de olvidar su paso por el calcio y deberá enfocarse en Francia. Las imágenes que vamos a ver a continuación provocan rabia y vergüenza. Es la noticia del día en la televisión argentina. Ocurrió en una liga provinciana, en Tres Arroyos.
En un partido, un futbolista agredió a la árbitra del encuentro. Ha sido detenido e imputado por violencia de género. Increíble, penoso, lamentable. Un hecho absolutamente repudiable, lamentable que ocurrió en la Liga de Tres Arroyos, en la agresión salvaje y cobarde. Este valiente se llama Cristian Tirone. Brutal agresión en Argentina. Dalma Cortadi, árbitra de la Liga de Tres Arroyos, jamás imaginó que una simple amarilla revelaría la cobardía y violencia en su contra. El infame agresor, Cristian Tirone, atacó por la espalda a la juez con un puñetazo sin piedad a la altura de la nuca, tirándola contra el césped a vista y paciencia de todos en el estadio. Violento y cobarde, además, que nunca más puede entrar a una cancha de fútbol. No solo como futbolista... No, es increíble, lo mirás 1000 veces y no lo podés creer, ¿eh? Es violencia de género, de una. ¿Violencia de género? Yo creo que sí, ¿no? Y además, no hay ningún tipo de golpe a traición. Recibió el auxilio de sus colegas árbitros mientras ingresaba la policía argentina, que lo redujo y lo detuvo de inmediato. Cortadi sufrió mareos y vómitos y fue derivada a un centro asistencial. El victimario fue trasladado al cuartel policial, donde pasó la noche para que este lunes fuese imputado y acusado de violencia de género. A mí me gustaría que los jugadores de primera, que los técnicos... Yo no leí ningún tuit. Deportivo Garmense, club del agresor, ofreció disculpas a la jueza y mediante un comunicado apuntan a que trabajan para erradicar la violencia de todas sus formas, por lo cual suspendieron al jugador de por vida. La justicia trasandina definirá si Tirone pagará las consecuencias por un acto cobarde que dio la vuelta al mundo. Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. Martín Vidaurre, un nuevo nombre estelar en el deporte chileno. El ciclista ha ganado la fecha en los Estados Unidos de Norteamérica y en estos momentos está revalidando el título de campeón mundial en mountain bike categoría sub-23. Aquí estamos de vuelta en el número 1, bien. En un infartante final, con apenas un segundo de diferencia, Martín Vidaurre lo volvió a conseguir. El chileno cruzó la meta del circuito de snowshoe a Estados Unidos en el primer lugar para coronarse campeón de la Copa del Mundo en la categoría sub-23. Anduvimos con un par de problemas del pecho las semanas anteriores, así que bien estar de vuelta un poco y nada, preparando el mundial y con todo para cerrar la temporada. A falta de 2 fechas para el final de la temporada, el ciclista nacional se hizo inalcanzable. 805 puntos para Vidaurre y solo 500 para Carter Woods, segundo en la general. Sexto triunfo para el chileno en el circuito este 2022. Celebró en Brasil, Alemania, República Checa, Austria y Suiza. Así festejó el 2021. En Italia, Martín Vidaurre se convertía en campeón mundial de mountain bike. El ciclista nacional, que ya defendió a Chile en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, buscará revalidar su título y agigantar su leyenda. Porque hay mucha diferencia entre ganar la carrera y salir segundo, o tercero, o cuarto, lo que sea. Al final lo que importa es ganar. Martín se despedirá de la categoría sub-23, la cual dominó con autoridad este 2022. Ya es campeón del mundo, panamericano y apunta a repetir en Santiago 2023. Sin olvidar que París y los Juegos Olímpicos siguen siendo su gran meta. En el 2023 lo veremos peleando el oro aquí en Santiago, en los Juegos Panamericanos, sin lugar a dudas. Connie Santamaría e Iván Núñez continúan en 1 minuto, 2 con las noticias de esta noche. Chao, gracias. Ya volvemos con 24 horas Central. 24horas.cl. Hoy comenzó el nuevo periodo de postulación al IFE laboral, subsidio al empleo, que puede alcanzar montos de hasta 300.000 pesos. Conoce quiénes pueden optar al beneficio y hasta cuándo se extiende este nuevo periodo de postulaciones ingresando a nuestro portal 24horas.cl.
Terminan aquí las noticias, pero quédese con TVN porque ahora llega Todo por mi familia y por Canal 24 Horas viene Vía Pública. Que lo disfruten. Buenas noches. Buenas noches.